Una vez se tiene caracterizada la resistencia del cobre del estator, se procede al ensayo de eje libre. Para este ensayo, el deslizamiento del eje será muy próximo a cero, ya que vamos a girar aproximadamente a la velocidad de sincronismo. Entonces, esta resistencia de carga de aquí, que se modela con esta expresión, con el deslizamiento igual a cero, tendría un valor aproximado de infinito, por lo que esto sería semejante al ensayo en vacío de un transformador, quedando el siguiente circuito equivalente. Para este ensayo se tienen que tener las siguientes consideraciones. Por un lado, la reactancia de dispersión del estator es mucho más pequeña que la magnetizante, por lo que se puede no tener en consideración. Y por otro lado, la caída de tensión en la resistencia del cobre del estator tampoco hay que tenerla en consideración, puesto que será del orden de 1 a 1000. Entonces se realizarán varios ensayos variando la tensión de alimentación para construir una recta, ya que el eje está girando y no se pueden achacar todas las pérdidas que leamos con el analizador de redes a el hierro, sino que habrá que hacer un desglose entre las que se van por calentamiento en el cobre del estator más las que se van en pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas. Para obtener las pérdidas mecánicas, con esos múltiples ensayos a distintas tensiones, del 50, 60, 70, 80, 90 y 100% de la tensión nominal del motor, se creará una regresión lineal donde el punto de corte de esa gráfica, como se puede mostrar aquí, sería la potencia mecánica, porque en el momento que no haya fuerza electromotriz, únicamente tendríamos potencia mecánica. Bueno, el hierro no debería de jugar un papel importante. Y como habíamos dicho antes, que la tensión de alimentación es aproximadamente la fuerza electromotriz en el estator, podríamos poner la expresión de aquí abajo como una cierta constante K por esa tensión al cuadrado más N, donde el punto de corte en I serán las pérdidas mecánicas. Finalmente, con ese desglose, ya podríamos decir que la potencia de pérdidas mecánicas, la potencia del estator menos la potencia de pérdidas mecánicas menos la potencia de pérdidas en el cobre, ¿no? Aquí está la potencia de pérdidas en el cobre, que sea 3 veces por esa resistencia por la I al cuadrado, será la potencia de pérdidas en el hierro. Entonces, la resistencia del hierro se puede obtener directamente de esta ecuación de aquí. Sin embargo, con la potencia reactiva, el despeje es mucho más inmediato, ya que toda la potencia reactiva consumida en bornes de la máquina se le achaca a la reactancia magnetizante de forma aproximada. Finalmente, el esquema de montaje es el siguiente y lo explicaremos mucho mejor en el vídeo a continuación. También se puede comprobar con un tacómetro que la velocidad en el eje será aproximadamente la de sincronismo, pero no será la de sincronismo debido a pérdidas en el ventilador y pérdidas en los cojinetes y rodamientos. Para el ensayo de eje libre, el motor ha de ir conectado en estrella. Para ello, conectaremos con 2 cables los terminales de salida de los 3 devanados, como estamos mostrando. Vale. Ahora, por otro lado, la tierra de la carcasa del aparato ha de conectarse a la fuente de alimentación para evitar derivaciones mano-tierra. Y por otro lado, los terminales de entrada al motor tienen que ir conectados a los terminales de salida de la fuente de alimentación. Para ello necesitamos 3 cables. El primero, fase V, por ejemplo, iría al L3. La fase U podría ir al L2. Y la fase W al L1. El orden es irrelevante, es el que vosotros queráis poner. Y por otro lado, necesitamos el analizador de redes para medir, cuyas posiciones se encuentran en la parte superior. Las pinzas amperimétricas han de ir conectadas a 2 de las líneas, cualesquiera. Nosotros las vamos a conectar la pinza 1 al canal a la línea 2 o a la fase U, la pinza 2 o canal 2 a la fase V, y entonces esto ya condiciona las medidas de tensión. Por un lado, donde pone N o referencia de tensión, deberá ir conectado a la fase que no dispone de pinza amperimétrica y después la V1 deberá ir a la que mide la pinza 1 y la V2 a la que mide la pinza 2.
De esta forma ya tendríamos el esquema conectado. Ahora accionaríamos la bancada, pero con previa supervisión del profesor. Para ello accionamos el interruptor principal, aseguramos que el regulador de tensión esté a 0, damos al Start y aumentamos la tensión. Una vez hemos dado tensión, el motor empezará a girar, aproximadamente unos 110 voltios, algo menos. Deberemos de aumentar la tensión para obtener los puntos del 50%, 60, 70, 80, 90 y 100% de la tensión nominal. Y una vez tengamos esos puntos, deberemos de ir parándonos en cada uno de ellos y el analizador de redes nos dará los valores de tensión, de corriente, de potencia activa y reactiva y factor de potencia y frecuencia. Por ejemplo, en este punto de tensión nominal, 380 voltios, si le damos a la derecha en el display, iremos obteniendo esos valores. Finalmente, cuando ya hemos obtenido todos los valores, bajamos el regulador a 0 y apagamos la bancada, dándole al stop y daríamos por concluido el ensayo.